Tenemos defensorías en los diferentes distritos, tenemos en la defensoría en lo que es Catavi, en la Villa 22 de Diciembre, distrito Sacamarca y también el distrito Centro. Y para ello hemos invitado, bueno, pues al doctor de la Defensoría de la Niñez, responsable de la Defensoría del distrito de Catavi, ¿no? Del distrito de Catavi, y también tenemos la visita cordial de la responsable de Desarrollo Humano, de Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal de Yayagua, toda vez que, bueno, pues se ha ido trabajando de manera coordinada con las instituciones de protección a la niñez y adolescencia. Y en este fin de año, bueno, pues hay que ver cómo ha sido el comportamiento de la niñez, de la adolescencia y especialmente en sus entornos familiares, escolares, cómo les ha ido, cuáles son los casos que se han presentado, tal vez casos significativos en nuestro municipio. Doctor, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, por favor, su nombre. Eh, bueno, buenas tardes, ¿no? Mi nombre es Luis Alberto Mamaña Paza, de profesión abogado. Actualmente me encuentro dando las funciones como responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del distrito de Catavi. Muchas gracias. También tenemos a la licenciada Omara. Le vamos a dar también la palabra, que es también responsable de Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal. Licenciada, un gusto de tenerla acá. Usted nos va a dar un panorama quizás con mayor lucidez porque está bajo su responsabilidad las unidades de protección a la niñez, a la adolescencia, a la familia. Sí, muy buenas tardes a todos los televidentes, a todos los que siguen a Radio Pío 12. Bueno, agradecida por la invitación y pues presta, ¿no? A todas las consultas, preguntas que tengan para poder informarnos, ¿no? Acerca de cuáles son los casos más relevantes, cuál es aquella dinámica que se tiene en materia de niñez y adolescencia. Gracias y bueno, pues ahí tenemos dos, bueno, vamos a decir, personalidades quienes nos van a acompañar el día de hoy. Doctor Luis, y ya entrando un poquito a los casos específicos bueno, pues tiene el distrito de Catavi, ¿cuáles son los casos con mayor incidencia que se ha presentado pues en el distrito de Catavi? Bueno, evidentemente hemos tenido bastantes casos de relevancia a principios de gestión y desde la gestión pasada, en la cual se ha podido observar que existían muchos adolescentes los cuales estaban con consumo de sustancias controladas. Ujú. Podemos hablar en este tema que sería la marihuana, podemos hablar de sustancias que son prohibidas también para la venta de menores de edad, como es las bebidas alcohólicas, ¿no? En la cual se ha ido trabajando con un trabajo de campo y en coordinación con las unidades educativas, en este caso con las direcciones, los cuales también los mismos nos han ayudado también a denunciar que existiría este tipo de situaciones en estudiantes, también los vecinos, también se ha trabajado en coordinación directamente con la subalcaldía, con Codinca Catavi, los cuales han aportado mucho en este tipo de aspectos y se ha ido cambiando. Ujú. Actualmente hemos deducido, se podría decir, un 80% este tipo de situaciones en la cual se ha Ujú. trabajado constantemente y esos eran los casos más relevantes que teníamos, ¿no? Ahora hemos tenido eh, algo que sí nos ha llamado la atención, algo alarmante, ¿no? Que contamos con adolescentes que se encuentran en estado de gestación, Mm. ya, en estado de gestación. Si muy bien en algunos casos son producto de una relación amorosa, ¿no? De, tal vez por la inexperiencia que tienen los adolescentes con este tema de la sexualidad, han llegado a quedar embarazadas, ¿verdad? Pero también tenemos casos que dichos embarazos han sido producto de hechos ilícitos, de agresiones sexuales contra menores. Mm. Entonces tenemos esos casos que actualmente ya se encuentran judicializados, donde las autoridades correspondientes. Bueno, tenemos esas tipologías, como decía el doctor Luis, el consumo de bebidas alcohólicas, las sustancias controladas. Y hablando un poquito antes de entrar al tema del embarazo, licenciado Omara, a ver, dentro del gobierno municipal está el tema de seguridad ciudadana. Y haciendo quizás una retrospección, teníamos anteriormente el tema del plan de la mochila segura. Ha coadyuvado esto
porque en los últimos meses ya prácticamente tenemos conocimiento también que, bueno, se ha prohibido realizar, ¿no?, la implementación de la mochila segura en las unidades educativas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido este proceso? Quizás ha tenido su connotación, no ha tenido, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido a ustedes desde su óptica? Claro, haciendo un análisis de este plan de la mochila segura, llegamos nosotros a poder hacer un control dentro de las unidades educativas, ¿no? Más allá no nos permite hacerlo afuera. Y justamente este tipo de casos se desarrollan afuera de las unidades educativas, en horarios alternos. Y eso es lo más preocupante, ¿no? Porque si bien estos casos se presentan y hacemos un análisis, son pues fuera del horario educativo, ¿no? Los jóvenes se van a los arenales, se van aquí a los espacios que tenemos, ¿no? Y en todo lugar siempre los jóvenes encuentran espacios para poder realizar estas Delinquir la... actividades, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido es muy difícil decir de que la mochila segura puede tal vez combatir esta situación. No, no es así. Además que hay cierto rechazo de los padres de familia Así es. también, ¿no? Porque estaríamos atacando la intimidad, la privacidad de los adolescentes. Entonces, en ese sentido es que se ha suspendido eso por esta situación, por repercusiones, no solo en este municipio, sino en muchos otros. Pero ese no sería la solución al problema, ¿no? Ujú. Pensamos nosotros con la experiencia que se tiene también que la educación siempre empieza en casa, ¿no? A partir de la comunicación que los papás deben tener con sus Así hijos, es. hijas. Ese es el problema. Muchos de nosotros no tenemos una orientación de cómo ser papás, cómo ser mamás, ¿no? Estos jóvenes carecen también de una autoridad paterna, una autoridad materna, ¿no? Y al decir autoridad no estamos refiriéndonos a que uno tiene que ser autoritario, no, sino que hay que saber poner límites en casa, ¿no? Hay que saber también proyectar qué es lo que va a proyectar para su vida nuestro hijo o hija Ujú. adolescente. Entonces, como papás, pienso yo que tenemos que, perdón, tenemos que empezar ese camino para educar a nuestros hijos. Por mucho de que tengamos políticas públicas, tengamos a los mejores funcionarios, a una gran cantidad de funcionarios, si es que no trabajamos de manera sistémica desde la familia, difícilmente vamos a poder hacer un cambio en nuestra sociedad con nuestros adolescentes. Ujú. Estamos también en una situación en el entorno familiar, bueno, quizás por la situación económica, hay muchas familias, papás especialmente, que migran, que están por situación laboral fuera de nuestro municipio y ahí creo que es el quiebre, la ruptura también. Exacto. Esta situación económica realmente está flagelando a las familias, ¿no? No solo este año, ya esto podemos verlo hace 5 años atrás, que la necesidad económica de las familias hace que tanto papá como mamá busquen espacios laborales y esos espacios laborales no se encuentran en nuestro mismo lugar donde vivimos. Entonces ambos tienen que dejar a sus hijos a cargo del hermano o hermana mayor, a cargo de un tío, tía, que no cumple la misma labor de padres, ¿no? En ese sentido, estos quedan abandonados, quedan sin protección y sin ese cariño, esa guía que los papás tenemos que brindar. Lo vuelvo a decir, ¿no? No es en muchos casos porque la mamá y el papá sean unos desobligados y no tengan conciencia, ¿no? Sino que la situación económica Ujú. obliga a esto y es muy lamentable. Sin embargo, las políticas económicas que se vayan a asumir ahora con este nuevo gobierno va a repercutir también en este aspecto social. Todo está vinculado, ¿no? Todo está vinculado. No es que nosotros digamos la situación social nada tiene que ver con lo económico, Ujú. no, eso es falso. Absolutamente todo lo que pasa, todo lo que nos afecta a cada persona, a cada boliviano, siempre va a repercutir en su vida social. Y esta situación de lo económico repercute pues en las familias. Y los más afectados, diría yo, son nuestra población más Ujú. vulnerable, niño, niña y adolescente. Así es. Bueno, el contexto familiar se enmarca, como decíamos, ¿no?, en la parte económica. Por otra parte, doctor, hablamos de los embarazos, ¿no?, que es otra problemática que, bueno, pues ha salido. Si bien en nuestro municipio los datos hace 6 meses, y aquí la doctora, la licenciada también teníamos el reporte de salud, que ha disminuido, ¿no?, a comparación de anteriores gestiones,
pero este fin de año ya más o menos ustedes cuántos casos habrían registrado hablando del distrito de Catavi, si Bueno, tiene algún reporte en realidad existe una red nacional. interinstitucionalidad Ujú. donde se trabaja con el área de educación, donde se trabaja con el área de salud, donde se percibe y son los receptores principales donde se puede dar cuenta que Exacto. una menor esté en estado de gestación. Ujú. Muchas veces acuden a un centro de salud y el centro de salud evidencian o verifican que evidentemente esta menor está en estado de gestación, ellos tienen que hacer el llamado directamente a las autoridades correspondientes o Ujú. pertinentes. En este caso, la autoridad pertinente o correspondiente sería la Defensoría de Niñez y Adolescencia, la policía, la FELCB, FELCC, dependiendo a qué tipo de situación ocurre. Ujú. Ya las unidades educativas de la misma forma. Los profesores muchas veces interactúan con los alumnos, con los estudiantes, y los estudiantes ven esta confianza con los maestros y a veces les comentan la situación que están pasando o están atravesando, los cuales de la misma forma llaman a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y nosotros con un equipo multidisciplinario que contamos tanto psicológico, social y jurídico, entonces nos hacemos presentes a dichas unidades o dichos establecimientos para verificar estos actos, ¿no? Sí tenemos casos que se ha concretado, se ha verificado. En algunos casos de menores en estado de gestación son que sí están en una relación amorosa, o sea, entre pares. ¿Qué quiere decir eso? De la misma edad. Mm. Entonces, jovencitos que sí a su corta edad están siendo padres. ¿Ya? También tenemos casos que sí también son producto de una agresión sexual. Llama mucho la atención en los casos que yo tengo, que son 3 aperturados judicialmente ahora que lo tengo, que ya están en etapa de juicio, son familiares, los cuales han abusado de estas menores. Entonces, producto de esta agresión sexual, las mismas quedaron embarazadas, ¿no? Entonces, podríamos decir que tenemos en un margen de 7 personas a 10 personas menores de edad que sí estarían embarazadas o sí hubieran tenido un bebé. Mm. También nosotros en los actos que se ha recibido de menores en estado de gestación y se ha judicializado el proceso, se ha realizado la interrupción correspondiente del Ese es embarazo. otro tema, por Ahí, ejemplo, ¿no? sí, sí. Cuando, digamos, adolescente decide tener al bebé, bueno, pues llega a su culminación, ¿no? Pese a una situación de violación, digamos, ¿no? Una situación de agresión sexual. Pero hay otros casos donde se ha realizado la interrupción de embarazos. Nosotros particularmente como distrito sí hemos tenido un caso en la cual la menor sí estaba en una etapa avanzada de gestación, estaba de los 6 a 7 meses. Ujú. Entonces, estamos hablando de la figura jurídica del ILE, ¿no? La interrupción legal El del del embarazo, embarazo. en la cual hay etapas donde la interrupción se puede realizar en un centro de salud de primer nivel, de segundo nivel o de tercer nivel, de Ujú. acuerdo a la etapa de gestación que se encuentre la menor. En este caso, como ya estaba de 6 meses a 7 meses, entonces te correspondería a un hospital de tercer Otro nivel. nivel. Entonces, si se le ha explicado, se sigue un protocolo, Mm. se da la información a la menor, se le explica qué es lo que se le va a practicar. Esto mediante el área psicológico, ¿no? Mm. La cual explica qué es la situación que está atravesando, qué consecuencias trae esto y todo lo demás. Se le explica a la menor y la menor decide si se realiza la interrupción o no. Ujú. En caso de que ya se realice la interrupción, entonces se interrumpe, se saca el producto y posteriormente se toma las muestras biológicas para determinar quién es el autor del caso, ¿no? Ujú. Es una prueba pericial en la cual nos favorece también a nosotros como el área legal en juicio. Entonces sí, se ha practicado, nosotros por lo menos hemos realizado ese tipo de actividad que es el ILE. Doctor, bueno, hablando del tema de los embarazos, bueno, tenía, bueno, les comentar, ¿no? Comentar en alguna reunión, les comento que una reunión de profesores, directores, ¿no? Nosotros queríamos un poquito sensibilizar y concientizar y más que todo, quizás en nuestro diario y accionar de Radio Pío 12, que estamos en contacto directo con estudiantes, nos decían, bueno, se ha identificado a una estudiante o mi compañera ha estado de 8 meses y recién se han enterado, porque como usted decía, ¿no? A veces el primer contacto, la información
es de los profesores, ¿no? De los profesores quienes se dan cuenta y después, bueno, ya recién los papás posiblemente en algunos de los casos, ¿no? En esa reunión, por ejemplo, se decía, doctor, que uno de las causales, no sé, em, eran los cinevideos, donde ahí van parejas, ¿no? Y no tienen el control respectivo al tema de quiénes están ingresando a estos cinevideos y con qué fines, ¿no? Entonces, se ha hecho algunos planes, tengo entendido, de controles, batidas, quizás a los cinevideos. ¿Cuál ha sido la intervención en ese aspecto? Bueno, sí, se ha concretado operativos que hemos realizado como defensorías, en algunos casos con apoyo también de la policía, pero más de todo con el personal de Ujú. defensorías, ¿no? Como el CIB, el Centro Integral de Ahora, Protección ah, Familiar, se ha realizado los operativos a los cinevideos dentro de nuestro municipio, en la cual no hemos podido percibir o encontrar menores de edad que estarían teniendo relaciones sexuales, ujú, pero sí se ha encontrado algunos menores de edad o adolescentes que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Entonces dichos menores acuden a estos centros de producción cinematográfico o cine videos para realizar este tipo de actividades, mm, lo cual nosotros no podemos estar al pendiente de todos los cines, pero sí realizamos operativos estratégicos, días, cualquier horario, entonces nos reunimos, entonces ni siquiera informamos por qué, para que no se filtre la información ujú, y podamos encontrar, si se podría decir, en flagrancia, estaría mm. ocurriendo, digamos, estos actos, ¿no? Se ha realizado, sí, se ha encontrado, se ha realizado los informes correspondientes a ¿Hay las alguna autoridades. sanción que, bueno, pues se remite donde corresponde, digamos? Evidentemente, sí, si se determina en el caso de consumo de bebidas alcohólicas, se tendría que dar un informe correspondiente a la unidad que corresponde, que en este caso sería la Intendencia. La Así es. Intendencia procede a realizar mediante su normativa que tiene Ujú. para sancionar a estos clubes de videos. Bueno, ahí está tal vez algunas medidas también que el gobierno municipal, como las defensorías, realizan los controles y demás. Y bueno, tal vez, doctor, este detalle también que es importante. Ustedes en lo que es la intervención psicosocial que realizan a los adolescentes cuando se trata de un embarazo, cuál han sido las causas fundamentales quizás para que un adolescente llegue a una situación de embarazo? Falta de información, quizás falta de orientación, tal vez abandono de los papás, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los primeros causales que se ha podido observar mediante los informes psicológicos, sociales, se ha podido verificar la falta de exigencia. ¿Qué quiere decir Mm, esto? La falta del control de los padres. Entonces, dichos menores no vivían con los progenitores, algunos viven solos. Esto también se debe tomar en cuenta que las nuevas urbanizaciones que contamos en nuestros municipios son urbanizaciones donde gente del área dispersa vienen a vivir o a construir su domicilio o una casa dentro de nuestro municipio, pero también tienen sus, bueno, sus obligaciones en el área dispersa. Tienen su ganado, tienen sus chacras, entonces se dedican a la actividad agrícola. ujú. Entonces los hijos estudian aquí en las unidades educativas, por lo cual se quedan solos. Los padres están en el área dispersa, pero en cambio los menores se encuentran solos en sus domicilios. Y la falta de exigencia es eso, que los mismos no hay un control, entonces los jóvenes aprovechan esta situación y producto de esta mala experiencia que tienen, quedan en esta situación de embarazo, ¿no? A su corta edad. Ujú. Licenciada, quizás también cuál es la coordinación que debería haber cuando digamos, estos casos llegan a la defensoría. Es importante la coordinación interinstitucional que debe haber tanto con la defensoría como con el SLIN seguramente. Sí, justamente nosotros hacíamos una observación, ¿no?, al área de salud en una reunión técnica que tuvimos, Exacto. donde no es verídico que los centros de salud reportan los casos de adolescentes embarazadas, ¿no? Uno, ¿por qué? Ellos simplemente preguntan en qué situación ha sido esto del embarazo con la adolescente, ¿no? Entonces, las adolescentes
Y ya pues por temor, por situaciones externas, muchas veces mienten e indican, no, mi pareja es de mi misma edad, o al final ellos no dicen nada. Entonces los que hacen el área de salud no los remiten a defensorías, ¿no? Claramente nos ha explicado también el doctor, que es coordinador de toda la red de UNCIA, donde nosotros como municipio Así estamos dentro, que no en ninguno de sus protocolos de ellos les obliga a derivar todos los casos a DNA, solamente aquellos casos donde la víctima diga, sí, esto es. es Sufrir producto de de violación. violación. Entonces, en ese sentido, vemos que hay un vacío, ¿no? Mm. Y sí o sí, desde nuestro punto de vista, desde las instituciones que nos hemos reunido ese día, todo caso tendría que ser derivado. Y sí, una vez que llegue esto a la instancia competente que es DNA, ya pues desvirtuar aquella situación, ¿no? Si realmente es entre pares o es que el progenitor es una persona mayor, ¿no? Ya se cometería esa situación, ya esa situación sería otra figura. En ese sentido es que se pretende, ¿no?, que haya una política municipal para que Exacto. podamos trabajar aquello, para que realmente las instituciones que están involucradas en la atención de adolescentes podamos articularnos, porque hay muchos vacíos también en la Ujú. 548, como en su reglamentación también. Entonces, esos cabos sueltos es bueno tratarlos de aclarar, atarlos a través de leyes municipales. Entonces, eso es lo que se pretende, ¿no? Con la ayuda de diversas organizaciones. Ustedes están encabezando aquello, pero a ver, veremos cómo nos va, ¿no? Ujú. Realmente hay mucho para trabajar en lo que es niñez y adolescencia. Antes decíamos, ¿no? De manera anecdótica, decíamos, bueno, los casos están rebajando, ¿no? Los casos están disminuyendo y bueno, es un buen indicador, decíamos, ¿no? Pero también cuando hablamos de niñez y adolescencia, hay, cada día nacen los bebés, ¿no? Y a veces de 10 niños que nacen, por lo menos 3 ya salen con sus derechos vulnerados, ¿no, doctor? En ese sentido, bueno, pues siempre va a ser, creo, ahí un boomerang, digamos, ¿no? De los casos que se refiere a lo que es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Y tal vez en ese aspecto, doctor, como usted decía, en esta gestión, ¿ustedes han hecho algo, han tenido alguna eh, estrategia, alguna política quizás que han podido impulsar desde las defensorías para atacar quizás estos aspectos, como decía la licenciada Omara? Bueno, sí. Nosotros hemos preparado talleres Ujú. en la cual se ha reflejado a las unidades educativas con los temas de los derechos, los deberes que tienen los niños, niñas y adolescentes. También se ha trabajado con talleres del tema de las sustancias controladas. Se ha trabajado el tema también de la ley 348. Se ha explicado también la responsabilidad penal que tienen los adolescentes también. Tiene que tomarse en cuenta también hay adolescentes que están cometiendo también delitos. Ellos piensan que están cometiendo faltas, pero ya de cierta edad, para cierta edad, ya son consideradas como Como el delitos. estupro, por ejemplo, ¿no? El estupro como tal, sí, el estupro, la figura jurídica del estupro es cuando una persona mayor de edad Ujú. tiene relación de amorío o relación de pareja con una menor de Ujú. edad. Entonces, eso sería el estupro, ¿no? Pero entre menores de edad no existe No el existe. estupro. Ujú. Ya, también se ha dado un taller explicando, ¿no? Al centro de salud, por ejemplo, de Cataví, los mismos han solicitado para saber qué tienen que hacer ellos cuando reciben este tipo de situaciones, Los protocolos, los protocolos de las rutas. atención que tienen que Ujú. hacer. Entonces se les ha explicado, se les ha dado un taller en la cual se les ha explicado qué son las instancias correspondientes que ellos tendrían que hacer. Ellos tienen un formulario de atención, tienen un formulario de atención para las víctimas de violencia, incluso en caso de Ujú. mujeres que llegan maltratadas, indagan, llenan el formulario, llaman a las autoridades correspondientes, como le dije, ¿no? La FELCB en este caso, y el SLIM. Ujú. Entonces van, se indaga, entonces se ve muchas cosas que las lesiones que estas personas o estas mujeres presentan es por una agresión por parte de la pareja. Ujú. ¿Ya? Entonces sí se les ha explicado el protocolo, entonces sí se está realizando de esa forma, sí se está trabajando.
Bueno, es importante el trabajo que van realizando también las defensorías de la niñez y adolescencia en lo que es nuestro municipio. El rol de los papás, licenciada, tal vez el rol de los papás muchas veces sí, bueno, estamos en la casa, pero a veces también, pese a que estamos en casa, no nos percatamos de muchas cosas. Sí, sí es cierto. A ver, mire, yo soy pedagoga de profesión, educadora y siempre lo he dicho, ¿no? En todos los espacios que he podido estar, mucho hace esa comunicación que tenemos con nuestros hijos, hijas. Más allá de que el tiempo no nos alcance para estar con ellos, no es cantidad lo que tenemos que ofrecer, sino es aquella calidad que se les da a los hijos, ¿no? Y guiarlos, orientarlos en que ellos tienen un proyecto de vida, tienen que realizarlo aquello, trazando sus objetivos, qué es lo que ellos quieren hacer a corto, mediano y largo plazo. Entonces, enfocarlos en esto para que ellos no cometan errores que después van a marcar sus vidas, ¿no? En ese sentido, la comunicación y el diálogo realmente es tan fundamental y no solamente aplica en el ser papá o el ser hijo, aplica en todos los espacios posibles. Realmente el diálogo pues, es una actividad que pocos lo hemos aprendido a realizar o pocas personas lo realizan, ¿no? La mayoría de las personas nos cerramos a poder dialogar, estamos todavía enraizados en ciertas costumbres que hacían nuestros abuelos, nuestros antepasados, y Y así pensamos que así tiene que tenemos que ser. seguir, cuando Mm. no es eso real, ¿no? No es, realmente nuestras generaciones van cambiando. Uno, ¿por qué? Porque ahora existe tanta tecnología que nos muestra cómo somos en otros países, la cultura de otros países también viene hacia nosotros. Por ejemplo, Halloween nomás. Nosotros no teníamos esa costumbre de salir en la noche disfrazados, no Así habían es, ese tipo de claro. Mm. fiestas, pero no vamos a ganar nada con decir, no, tu hijo no haces, tu hija no Mm. sales. Encasillamos más a nuestros hijos, hijas, y eso es negativo. Hay que soltar, pero no dejar ir a nuestros hijos, ¿no? Hay que saber también jalar la rienda y poner límites. Con esto no estoy queriendo decir que hay que seguir con los castigos físicos, castigos que realmente marcan a las personas. No, sino a partir de la comunicación, del entendimiento, generar esos espacios con nuestros hijos. Y no porque realices una sola charla en toda tu vida de papá, ya, con eso has cumplido. No, esto se hace, es a base de una construcción desde pequeños, ¿no? Desde pequeños es que hacemos esto todos los días, ¿no? A la hora de la comida, a la hora de la cena, cuando papá, mamá llega ese fin de semana, tener unos 10, 15 minutos con nuestros hijos. ¿Qué has hecho? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué profesor es el que te gusta más? ¿Qué materia te gusta más? Empezar a generar charla con nuestros hijos. Pero si nosotros llegamos con todos los problemas que tenemos, cerramos la puerta de la casa y decimos, no me molestes, estoy cansado, tengo que cocinar, así siempre eres. No, entonces esas actitudes también como papás tenemos que ponerlas a un lado porque ya hemos asumido esa paternidad, esa maternidad. Pese a lo que también nosotros de jóvenes hayamos hecho, ya estamos asumiendo otra vida, ¿no? Que esa vida se va a encaminar o tal vez va a tomar otro rumbo delictivo. Nosotros somos responsables de esas vidas, nosotros somos responsables de encaminar a ese niño, niña y adolescente. Y esto lo dice una ley, lo dicen las normas internacionales. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más que empezar a cumplir aquello, ¿no? A partir del diálogo, lo vuelvo a repetir, del diálogo, la comunicación. Hay que agotar esos espacios con nuestros hijos porque son esos, nuestros hijos. Bueno, importantes reflexiones, especialmente hablando de niñez y adolescencia, el entorno familiar que, bueno, pues tiene que jugar un papel muy importante, ¿no? La relación de los papás. Y usted hablaba un tema muy importante, licenciada. Estamos hablando de nuevas generaciones, ¿no? Los cambios, ¿no? Hablábamos y todavía hablamos de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual,
Pero en los adolescentes ahora hay otro tema, ¿no, doctor? Que se está dando muy fuertemente el tema de la depresión, ¿no? El tema de la ansiedad, el tema de lo que es la salud mental de los adolescentes. Hemos visto quizás otro de los riesgos sociales que hemos visto en los adolescentes es el tema también de los suicidios que se han dado, ¿no? O quizás, bueno, esos problemas que hemos ido percibiendo en los estudiantes, no solamente estudiantes, sino jóvenes. Sí, la depresión, la ansiedad son emociones que muchas veces no podemos percibir. Hay muchas personas que reflejan alegría por fuera y por dentro no sabemos la situación que están atravesando. Ha existido casos que ha sonado a nivel nacional de jóvenes que han recurrido al tema del suicidio. Tenemos que tomar en cuenta o saber o tener claro qué es el suicidio, ¿no? El suicidio es atentar contra la integridad física de uno mismo, en este caso la vida. Entonces es preocupante, ¿por qué? Porque muchos jóvenes a consecuencia, tal vez se podría decir, del bullying, recurren a estas situaciones. También a consecuencia o producto de la relación que atraviesan familiarmente con los padres, la situación familiar que se encuentran, los jóvenes también les lleva a tomar estas decisiones tan letales, tan mortales que conllevan, ¿no?, que atentar con su propia vida. Nosotros por lo menos contamos como Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sí hemos percibido jóvenes que recurren incluso al cutting, ¿no? A lograr maltratarse el cuerpo con objetos cortantes, punzocortantes, lo cual se ha ido también, como yo le decía, ¿no, licenciada? Que el primer contacto son las unidades educativas. Es muy importante el trabajo de las unidades educativas, de los maestros, de los directores, que tienen que hacer conocer la situación de jóvenes que se pueda percibir estos aspectos. Nosotros contamos con una psicóloga, la cual va al llamado de los maestros, va e interactúa con los estudiantes, hace una valoración psicológica en el momento de una entrevista, en la cual puede sacar bastante información qué estaría ocurriendo con este menor. Y nosotros como defensorías tenemos que estar al llamado. Al llamado. Se tiene que tomar en cuenta que los DNAs son oficinas de atención a la sociedad. 24/7. Exacto. Y eso sí, nosotros contamos con un personal de turno que trabaja, entonces fuera de horario también estamos al llamado de la población, atendemos casos. Entonces en este caso nosotros brindamos el servicio psicológico, el servicio social y el servicio jurídico. Algunos casos. Sí, se ha podido prevenir, en realidad muchos casos se ha conversado con los menores o con los adolescentes, los cuales manifiestan cosas que realmente llaman mucho la atención. Entonces, inmediatamente se le ha hecho la cita a los padres, se les ha citado a oficinas de la Defensoría, se ha indagado, se ha hecho un trabajo social por parte de las trabajadoras sociales, las cuales también han evidenciado que el menor no estaría mintiendo, que dichos menores estarían atravesando situaciones aisladas, ¿no? Lo cual, bueno, con el fin de precautelar los derechos de los menores o la integridad, no podemos informar aquí en medios de comunicación, por la cual se tiene que tener en reserva, pero sí evidentemente se ha podido verificar casos que realmente son muy delicados. Bien, bueno, estos riesgos sociales que hoy hemos tratado, ¿no? En relación a lo que es niñez y adolescencia, el tema de lo que es el consumo de bebidas alcohólicas, el tema de embarazos, y comentarles también que hace 2 días nos hemos enterado que también tenemos adolescentes jóvenes con VIH-Sida. Tenemos 2 casos en el municipio de en Yayagua y también en Uncía. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Qué proyectos tenemos para el futuro, licenciada Omara? Quizás un paso que hemos dado es poder realizar esta política pública en relación a la prevención de los embarazos, y esto va también seguido a que tengan una atención diferenciada al adolescente en las unidades educativas, o que se pueda fortalecer lo que es el AIDA en nuestros municipios. ¿Qué proyección tenemos para el 2026?
Bueno, a partir de toda esta experiencia, lo que sí o sí tenemos que realizar es poder coordinar entre todas las instituciones y Exacto. sacar un solo plan de Sí, acción, un solo plan de prevención, porque pasa que están agotando toda institución sus medios, recursos, pero con caminos muy aislados, ¿no? Entonces, una institución jala por este lado, otra institución por este eso es lado, muy cuando importante. todos unidos pudiésemos realizar un mismo trabajo y llegar a un mismo objetivo. Entonces, a partir de la iniciativa, lo voy a decir de Radio Pío 12, de nuestras autoridades del Consejo Municipal, se está, bueno, se ha presentado una normativa, ¿no?, ante el Consejo Municipal para su aprobación. Esperemos que esto salga adelante, estamos seguros que sí, porque hay mucha predisposición de nuestras autoridades legislativas, ¿no? Y el objetivo es ese, que esta ley pueda dar una dirección única, sólida, para el trabajo en materia de prevención de embarazos en adolescentes. Y eso también va a contribuir, pues, a la educación Claro, sexual, ¿no? Porque exacto. trabajar en prevención de embarazos en adolescentes es empezar a hacer trabajo en educación sexual integral. Y con esto no queremos decir papás, mamás, ¿no? A los que nos a los que nos están escuchando, de que se dé rienda suelta a la sexualidad. Porque hay No, ese detalle también, ¿no? se tiene ese tabú, Estigma. ¿no? Ese estigma, cuando no es así, no es de esa manera. Lo que nosotros queremos hacer es llegar realmente a todos aquellos adolescentes, jóvenes, para que puedan tener un proyecto de vida, una proyección de lo que quieren ser en el momento, en el futuro, y cuidar su cuerpo, tener esta orientación integral a través de todas las instituciones que trabajamos con ese objetivo, ¿no? Entonces esperemos que esto se dé, esta gestión, para que ya al año nos sentemos todas las instituciones llamadas por ley y hagamos una sola planificación con los pocos recursos que existen en cada instancia, unificarlos, ¿no? Y poder realmente cumplir estos objetivos, tal vez para complementar, ¿no? Y esto es importante saberlo. El 2024 se ha hecho un estudio a nivel del norte potosino, donde Yayagua realmente tiene los casos más elevados en materia de embarazos en adolescentes, ¿no? Mm. Y esto es preocupante porque esos mismos datos han salido de los casos que han atendido las escuelas, que han derivado a las DNAs. Las DNAs también han hecho este reporte, como también el área de salud, ¿no? Y sumado todo esto, no son los mismos casos, no se repiten, y sumado todo esto, Yayagua es quien tiene los casos más altos, ¿no? Ahora en el 2025 seguramente ya vamos a tener un CAI donde nos van a hacer conocer también estos datos. Pero ojo, esos Eso son es los muy datos, importante. exacto, esos son los datos que llegan a esta instancia, ¿no? Y qué de aquellos casos que no se reportan, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos otros distritos, el distrito Chulpa también tenemos, esto de Sicoya, donde la gente no tiene este acceso directo a DNAs, ¿no es cierto? Incluso a los mismos centros de salud, por esa cosmovisión que ellos tienen de no acudir a un centro de salud, están teniendo a sus hijos en casa y demás, y desconocemos cuál es la situación de esa adolescente. Entonces, nos falta mucho todavía para poder trabajar en esto en nuestro municipio, pero ya, a partir de esta norma yo pienso que se va a poner un lineamiento legal, porque institución que no quiera cumplir, pues institución que tiene un proceso, ¿no? Porque Mm. lo vuelvo a decir, la responsabilidad es de las instituciones como también de nuestra sociedad, ¿no? Entonces esperemos que esta normativa pueda aprobarse en esta gestión. Bueno, estamos esperando también que, bueno, como usted decía, licenciada, para el 2026 pueda tener todo un brazo social, ¿no? Como en algún momento quizás se tenía, ¿no? En relación a un trabajo interinstitucional para tener mayor incidencia, ¿no? En la atención de casos, especialmente en prevención, ¿no? Para que no llegue a la atención. En tema de prevención en relación a riesgos sociales, que bueno, hemos ido aquí conversando, dialogando, que los casos no son solamente de afuera, sino que estamos viviendo aquí en nuestro municipio, estamos informados de que hay casos, ¿no?, de consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes, tenemos casos de embarazos
en nuestro municipio, también el VIH, también que es realmente muy preocupante. En ese sentido, pues alguna recomendación, estamos a fin de año también, que es otra situación delicada, doctor, porque muchos jóvenes se van a trabajar o finalmente por notas o por alguna situación también escapan de la casa, ¿no? Abandonan la casa. Tal vez su recomendación para ir concluyendo. Bueno, recomendar a los padres de familia, ¿no? Que estén más al pendiente de sus hijos y también que tengan esa confianza, ese vínculo entre padre e hijo, hijo padre, madre hija, hija madre. Entonces ese vínculo tiene que existir en las familias. Muchas veces por la falta de comunicación que tienen los hijos con los padres o los padres con los hijos, ocurre estas situaciones. Entonces, indagar más que todo en la vida de los adolescentes que tienen, ¿no? En la vida educativa que tienen, en la vida social que tienen, las amistades que frecuentan los mismos adolescentes. Entonces, simplemente esa recomendación, estar un poco más al pendiente de los hijos. Gracias, doctor Luis. Tal vez alguna recomendación, licenciada Omara, en estas fechas que son clave también para los estudiantes, ¿no? Muchos están con esa expectativa de asumir otro paso, ¿no? En su futuro profesional, especialmente estudiantes de sexto de secundaria, o quizás también quienes van a ir a asumir otros rumbos como un espacio laboral. Sí, justamente, ¿no? Fin de año se ven ciertas situaciones que, bueno, llegamos a lamentar cuando los papás no sabemos sobrellevar esos resultados. Existen muchos papás que están, bueno, que se llevan la sorpresa de que su hijo o hija ha reprobado el año, ¿no? Y reaccionamos de manera negativa. Pero la recomendación está ahí, que es mejor perder un año, ¿no? Que perder a un hijo si él toma otra decisión. Eso ya no hay marcha atrás. Entonces, lo que tenemos que hacer como papás es siempre generar espacios de, lo vuelvo a decir, comunicación con nuestros hijos para ya saber cuál es el resultado de sus estudios, ¿no? Y volverlo a decir. O sea, es mejor que nuestros hijos pierdan un año, 2 años en la universidad, en el colegio, que estarlos perdiendo para toda la vida. O sea, vale más la vida de ellos que una calificación, ¿no? Y también hay que evaluarnos, ¿no? De quién realmente es la responsabilidad de mi hijo que está aprendiendo a vivir, que está aprendiendo a ser, que está en ese camino de aprender a ser responsable, o también yo como papá que no he sabido orientar, que no he sabido guiar. Entonces, eso es muy delicado, ¿no? No reaccionemos de manera negativa, hacemos daño a nuestros hijos. Y a todos aquellos adolescentes que están en esta situación, decirles, ustedes tienen muchas cosas positivas por encontrar todavía. Así Si es. no han servido en las matemáticas, en historia, tienen muchas otras posibilidades y actitudes. Solamente es cuestión que ustedes vayan descubriéndolas. Y como ejemplo, aquel estudiante que ha sido, pucha, el mejor estudiante, abanderado, a veces suele ser nada en esta vida. Y aquel estudiante que ha sido flojo, amiguero, pues realmente llega a ser exitoso. Entonces el colegio no nos define cómo vamos a ser como personas, porque todos nosotros, ustedes, señoritas, jóvenes, tienen pues potenciales dentro, solamente que hay que saber descubrirlos. El autoestima siempre tiene que estar fuerte, no por el hecho que sus compañeros les hagan algún tipo de indiferencias, maltrato, ustedes van a tomar decisiones negativas. No, para nada. Entonces, la vida sigue, la vida continúa y si ustedes toman decisiones correctas, pues la vida es muy hermosa. Bueno, ahí está, muchas gracias. Ahí esas palabras muy importantes que tenemos que asumir como mamás, papás, también las responsabilidades a veces, ¿no? Los hijos ahí son los culpables, decimos, porque no han rendido bien quizás en todo su aprovechamiento escolar. Pero bueno, ahí estamos hablando de estos riesgos que sean, bueno, que los adolescentes también están en alguna medida pues realizando estas acciones negativas y cómo juega el papel el rol de las mamás, de los papás y especialmente cuando también llega a instancias de la defensoría. Hay una ruta de atención, las defensorías están abiertas para quienes también puedan recibir no solamente una denuncia, sino también una orientación, un apoyo también, ¿no? Entonces, hoy hemos querido un poquito reflejar cuál es la situación de los adolescentes, de la niñez y adolescencia, y también para ello, bueno, pues aquí hemos dialogado y conversado con
lo que es autoridades también que están trabajando en este aspecto. Nosotros vamos seguramente no va a ser la primera vez que vamos a estar conversando acá con el tema de lo que es protección, sino también en otra ocasión será salud, también estaremos viendo el tema de seguridad ciudadana. Es importante destacar que al año, bueno, pues se tiene esta proyección para que se pueda trabajar de manera interinstitucional. Nosotros así hemos querido reflejar el día de hoy este tema muy importante de cuál es la situación de los adolescentes en nuestro municipio. Nosotros nos vamos hasta otra oportunidad en Escuela para la Vida.